Amparo, Contador Público Certificado Ricardo Sepúlveda y Guinness. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.2. Derechos fundamentales. Constitución y tratados internacionales. Parte 3 de 5. Una vez que tenemos claro cuál es el concepto y cuáles son los principios, es importante mirar a la base jurídica que estos derechos tienen. Como se reitera y hay que tenerlo muy claro, pues estos derechos han tenido una amplia difusión en el ámbito internacional al grado de que se habla, lo dice por ejemplo Mauro Capelletti de una manera muy clara, una verdadera revolución es lo que se ha provocado en el ámbito internacional sobre el tema de los derechos humanos. Por lo tanto, es importante conocer, si queremos aplicar mecanismos para la defensa de estos derechos, cómo están reconocidos también en el ámbito internacional. Y esto es lo que en este momento quisiera yo que nos detuviéramos. ¿Cómo se reconocen en los tratados internacionales estos derechos humanos? ¿Cómo podemos conocerlos, por lo tanto, mejor? Porque además, y ese es el punto de partida, si lo mismo da, porque son derechos universales, que estén reconocidos en el ámbito internacional o en el ámbito constitucional de un Estado, pues tenemos obligación todos, los que aplicamos el derecho, y finalmente todos lo hacemos, lo hacen los jueces, lo hacen los abogados, lo hacen los funcionarios públicos, y lo hacemos todos, finalmente, al hacer respetar, por ejemplo, nuestros derechos, que conozcamos cómo están regulados estos derechos en el ámbito internacional. Les voy a comenzar por un dato. Cuando se han llevado a cabo estas discusiones sobre la reforma constitucional, de la que hablaremos más adelante, sobre los derechos humanos, una de las discusiones que se dio precisamente en el ámbito legislativo fue cuántos tratados internacionales de derechos humanos existen. Era la primera pregunta y era lógica porque en nuestro país la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos hasta esta reforma por lo menos realmente fue una aplicación realmente reducida, realmente pobre. Y por lo tanto sabíamos que existían estos derechos, lo sabían los jueces, pero no se aplicaban. Hoy la situación es distinta. ¿Cuántos tratados internacionales de derechos humanos hay? Si ustedes pueden hacer la prueba, por ejemplo, consultan la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego consultan la página de la Suprema Corte de Justicia, y todavía más van y consultan la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo les garantizo que no van a encontrar el mismo número. Y esto, que podría parecer una situación un tanto incierta o anárquica, de que no se sepa cuántos tratados internacionales, tiene que ver, entre otras cosas, porque los tratados internacionales de derechos humanos no llevan forzosamente esa etiqueta. No es que se diga así, ¿no? Tratado de Derechos Humanos reconocido como tal por Naciones Unidas o por tal organismo regional, sino que en realidad, por su contenido, estos tratados internacionales son de derechos humanos, es decir, porque protegen derechos que son inherentes al ser humano. Pero ahí, así como no hay duda de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención Americana de Derechos Humanos, y estoy citando los tratados internacionales más importantes, son de derechos humanos, puede haber otros en donde no exista tal claridad. Por ejemplo, los tratados internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, o los tratados internacionales en materia de refugiados, o los tratados internacionales en materia de protección de la propiedad intelectual. En esos casos puede haber más duda de si estamos hablando o no de derechos humanos. Para atajar cualquier inquietud respecto a que no existe claridad
en cuáles son estos tratados internacionales de derechos humanos, yo puedo afirmar que en realidad este conjunto de tratados forman un corpus juris armónico. No se trata de tratados que en un caso digan una cosa y en otro caso se contradigan o digan otra, sino son realmente tratados que con sus diferencias, porque efectivamente pensemos por ejemplo tratados que son universales, si los comparamos con los tratados regionales, puede haber algunas diferencias en el modo de expresar un derecho, pero no hay contradicciones, por ejemplo, en cuanto que se niegue un derecho en un caso y se afirme en otro. Eso sería realmente entonces sí una confusión o una anarquía. El conjunto de tratados internacionales de derechos humanos que conforme a la Secretaría de Relaciones Exteriores, los que han sido firmados por México, que son la mayoría, prácticamente todos los hemos signado, son alrededor de 50 tratados internacionales. Y si leemos lo de la Suprema Corte de lo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha publicado y publica frecuentemente una compilación de los tratados, habla de alrededor de 120 tratados internacionales de derechos humanos. Hay diferencia, pero repito, no obstante ello, se trata de un cuerpo jurídico armónico que no tiene contradicciones y que efectivamente pues hay que irlo conociendo cada vez más. ¿Dónde se encuentran estos tratados internacionales de derechos humanos? Hay de dos tipos. En primer lugar están los tratados universales, son tratados que han sido firmados en el amparo de la Organización de Naciones Unidas y por lo tanto se aplican para todos los estados que forman parte de Naciones Unidas y son prácticamente universales. En cambio también los hay regionales, que son aquellos tratados que se firman en un continente. Existen actualmente 3 sistemas regionales de derechos humanos: el sistema interamericano, que es para todo el continente americano, el sistema europeo, que es el más antiguo, y el sistema africano, que también ha surgido recientemente y que tiene, por cierto, en la Carta Africana de Derechos un gran avance en muchos de esos derechos y vale la pena consultarlo. Por lo tanto hay, repito, tratados internacionales universales y tratados internacionales de carácter regional. Puede haberlos también tratados internacionales vinculativos y tratados internacionales no vinculativos, que suelen normalmente tener otros nombres, como por ejemplo declaraciones, que tienen efectos declarativos, como su nombre lo dice, y no vinculativos. En el caso, por ejemplo, de la Convención, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para explicar la diferencia entre vinculativos y no vinculativos, como se sabe, esta declaración no fue vinculativa en su origen, y no lo fue entre otras razones porque si se hubiera forzado a que todos los estados la ratificaran conforme a sus procedimientos internos, que es lo que la vuelve vinculativa, pues en realidad no hubiera tenido posibilidades políticas de ser firmada. Por esa razón se hizo no vinculativa, pero precisamente por la fuerza que ha tenido, por el modo como se ha ido aplicando a través de la costumbre en los distintos países, por el uso que se ha hecho de ella en la interpretación de las cortes internacionales y regionales en materia de derechos humanos, se podría decir que hoy la Declaración Universal de los Derechos Humanos sí es vinculativa. Incluso si ustedes van a la compilación que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre vinculativos y no vinculativos, verán cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos sí es considerada vinculativa, y es por estas razones que estoy diciendo. Cuando existe una mayor digamos con duda acerca de si un tratado internacional es de derechos humanos o no es de derechos humanos, lo que hay que hacer es analizar cuál es el derecho, no el nombre, sino cuál es el contenido mismo que tiene este tratado. Y si está hablando de uno de los derechos, conforme al concepto que dimos, que realmente responda a esas exigencias inherentes del ser humano. Hoy por hoy hay una clasificación
que desde el punto de vista internacional se mantiene entre lo que es, por ejemplo, los derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho penal internacional. Y no se considera que el derecho humanitario y el derecho penal internacional sean parte de los derechos humanos. Entendiendo por derecho humanitario aquellas normas de protección que se dan para las personas en situaciones de guerra, y entendiendo por el derecho penal internacional aquellas normas que tienden a la protección de las personas tratándose de crímenes o de delitos reconocidos así en el orden penal internacional. Tampoco son parte de estos derechos humanos el derecho de refugiados, el de asilo y de refugio, que se le da un tratamiento aparte. Esto es una clasificación que se mantiene en el ámbito internacional, pero que cuando entremos en unos momentos más a hablar de la reforma constitucional en México, vamos a darnos cuenta que todas esas normas deben o pueden, dependiendo de su contenido específico, ser consideradas realmente como de derechos humanos y protegidas, por lo tanto, por nuestro orden constitucional, pero como digo, lo veremos en este momento. Detengámonos un poco más, profundicemos un paso más. Si uno quiere proteger derechos, pues como ya lo afirmamos, tiene que conocer esos tratados internacionales y ver cómo están plasmados en el orden internacional. ¿Qué dicen esos tratados internacionales? Pero ahí no basta. No basta porque junto con esos tratados internacionales que han sido signados por los estados, se ha generado, y es parte de las fuentes del derecho incluso interno y constitucional y de todas las ramas del derecho, una interpretación sobre esos derechos. Y esa interpretación, llamada jurisprudencia internacional, viene a formar parte de las fuentes normativas internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, fuente de jurisprudencia muy importante en el caso de México es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Junto con la Convención Americana, nosotros, México y prácticamente todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos no lo ha hecho, entre otros, pero Latinoamérica casi todos los países, aceptamos la jurisdicción tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte Interamericana. Y estos son los órganos que interpretan de manera auténtica la Convención Americana. Por lo tanto, si uno quiere conocer no solo el contenido básico de un derecho, sino cómo se debe ir entendiendo y aplicando a casos concretos, requiere conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y esa jurisprudencia se encuentra en sus resoluciones. Y por lo tanto hay que, lo que ha sucedido con esta revolución de los derechos humanos, es que un profesional del derecho ya no puede quedarse, si realmente quiere conocer el tema de los derechos humanos, ya no puede quedarse solamente en el conocimiento de su orden jurídico interno, sino debe reconocerlo en el orden jurídico internacional. Y por lo tanto se abre pues una gran responsabilidad de ampliar nuestros conocimientos, pero repito, no se trata de conocimientos contradictorios, no se trata de conceptos contradictorios, sino de conceptos que son perfectamente armónicos. Con esto creo que seguimos avanzando en conceptualizar cada vez más qué son los derechos humanos, dónde se encuentran, cuáles son sus principios y por lo tanto cómo se deben de proteger. Fin parte 3 de 5.